comenzar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Buenas noches. Episodio número 33 de Pulsión de Radio. Buenas noches, Luis Di Santo. ¿Cómo te va, Diego? Hoy viene un popurrí de cuestiones, ¿no? Que nos va a deleitar, Luis, ¿no? Lo último lo quitaría, lo de deleitar, porque no estoy para nada seguro. Pero bueno, vamos a explicar después el porqué del título. Bien, sí, manicomio, perros, acciones comunitarias, ¿no? Variado. Variado. Y hoy es un día, bueno, especial para la comunidad de los psicólogos, ¿no? Así es. Hoy, digamos, se conmemora el Día del Psicólogo. ¿Sabe por qué se conmemora hoy, Luis Di Santo? Sí, la conmemoración no es un dato feliz inicial. No es lo que piensa, ¿eh? ¿Así? No. El 13 de octubre de 1974 se hizo el primer encuentro es cierto, tiene razón. de psicólogos y estudiantes en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y bueno, y fue entre el 11 y el 13 de octubre de 1974. Bueno, y a partir de ese encuentro es que se decidió que conmemore el Día del Psicólogo. Fue el primer encuentro en la búsqueda de reconocimiento. Uno, en la actualidad, parte del hecho de que, digamos, de que la actividad del psicólogo es una actividad reconocida socialmente, pero hace 40 años no lo era. ¿Usted me dijo el 74? Sí. Año en que yo empecé a estudiar en la facultad. Ah, cuénteme, Luis Santo. Claro, era la carrera de psicología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá, ¿en la calle Independencia funcionaba? No, señor, funcionaba en Independencia, pero el edificio que a mí me tocó en suerte es el viejo Hospital de Clínicas, que hoy es Plaza Jusey. Ajá, donde después, en la misma Hospital de Clínicas. El viejo Hospital de Clínicas. El que estaba el que estaba en la Plaza Jusey. En la plaza, sí. El que se demolió, digamos. Se demolió después de mucho tiempo, sí. Bien. ¿Tiene algún recuerdo de ese año? Sí, entrar con saco azul y pantalón gris porque estaba todavía en la secundaria para averiguar algo. Ajá. Y que voy a una mesa de informes y estaba todo lleno de carteles de agrupaciones políticas, multiplíquelo por 10 de las que hay hoy. Y en la mesa de informes me dice, no tengo la menor idea. Bueno, así empezó todo. Bien. Bueno, ¿y qué más vamos a tener en el programa de hoy, Luis Santo? Bueno, en principio vamos a dar aviso de dos actividades que tienen que ver con dos personas que han venido aquí a hablar, a decir lo suyo, ¿no? Dos actividades bien diferentes. En principio empezó la muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, Panorama Teatro de la Memoria, de Daniel Santoro. Ajá. Entrada gratuita, los días habilitados que tiene el museo de 11 a 20 y está hasta el 19 de noviembre. Bueno, ¿sí? No me lo voy a perder ese, ¿Sí? ¿eh? Muy interesante. Y lo otro, nuestro entrevistado de hace poco tiempo, Frichi Friedman, que tiene un seminario de análisis literario, el 21 del 10 arranca con Crímenes y Pecados en Borges y Silvina Ocampo. Bien. Luis, antes de comenzar con Manicomio, Perros sí. y Acciones Comunitarias, que va a ser la antesala de nuestro momento trans con Miguel Calvano y Dos Amores, lo digo en castellano, es más fácil. Mi País y París, de la queridísima MP, le propongo que vayamos a un tema musical. ¿Cómo no? Y es muy adecuado con el título de la primera hora. Ya nos va a contar. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. ¿De quién era esa tremenda voz, Luis?
de Celeste Carballo, Me vuelvo cada día más loca. Bien. Tema elegido en función de la primera palabra de la conversación de hoy, porque más que una entrevista es una conversación y la lectura y comentario de un libro muy particular. Un hallazgo, ¿no? En realidad sí, me encontré con una crítica de un libro que en realidad es una nueva edición, de un libro y una investigación que es de fines del siglo XIX. Ajá. ¿Quién editó ahora esta investigación? Este libro, digamos. Este libro lo editó Alquimia Ediciones, que me parece que es de Chile, ¿sí? Bueno, ¿y de qué trata este asunto, Luis? Antes de decirte esto, te cuento un poco lo del título, que parece un poco bizarro, ¿no? Bien. Porque precisamente Manicomio trata del comentario de este libro y más allá de su tiempo de investigación, la actualidad de ciertos temas, ¿sí? Lo de perros tiene que ver con que luego de comentar este libro vamos a hablar de una experiencia donde los perros tienen una importancia fundamental que se está dando aquí en Buenos Aires y que tienen que ver con el mundo psi. Y las acciones comunitarias tienen que ver con algo que nuestra Universidad de Buenos Aires está desplegando desde hace un tiempo y con lo cual también me encontré azarosamente el fin de semana pasado. Así que bueno, la explicación del título tiene que ver con eso, ¿no? Bien. Bueno, este libro es de una autora, este es su nombre de fantasía, pero fue su nombre como periodista investigadora, Nelly Bly, que vivió entre 1864 y 1922. Muy contemporánea de Freud, ¿no? Sí, y te diría que esta investigación es anterior, porque esta investigación es de 1887. Freud creo que andaba todavía dando vuelta por París y Berlín, y todavía no sé si estaba ya de pleno pensando en lo que luego se llamaría el psicoanálisis. Tampoco sí había salido una de las primeras ediciones del libro de Krafft-Ebing, Psicopatía Sexual, es un clásico de la época. O sea que es un libro muy interesante, que es una investigación hecha por esta mujer que en el momento de la investigación solo tenía 24 años, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Hizo algo bastante nuevo y que todavía hoy sigue siendo bastante disruptivo, ¿no? Pero se hizo pasar por loca y estuvo 10 días en un manicomio para luego contar qué pasaba ahí. ¡Qué coraje! Exactamente. Vamos a conocerla un poco a Nelly Bly, cuya foto va a estar en la edición final de Pulsión de Radio, pero aquí tenemos una foto que era una belleza, ¿no? Uh-huh. Una mujer muy atractiva. ¿Y qué podríamos decir? Que en realidad se llamaba Elizabeth James, que nació en un pequeño pueblo de Pensilvania, hija de un juez que murió joven. A los 6 años se trasladaron a otro lugar. Su madre se volvió a casar. Años después Elizabeth abandona la escuela debido al apremio económico familiar y leyendo una columna misógina titulada ¿Para qué sirven las mujeres?, donde Erasmus Wilson realizaba una apología del trabajo doméstico femenino como lo único para lo cual estaban destinadas las mujeres, Elizabeth solicita derecho a réplica escribiendo una carta al diario con el título de Huérfana solitaria. Causó tanto interés la calidad de su escritura y su postura ideológica que el editor del medio Pittsburgh Dispatch le ofreció trabajo y eligieron el seudónimo de Nelly Bly. Ajá. Y con el primer, digamos, seudónimo que escribe es con el de Huérfana solitaria. Sí, es el título de la carta del lector. Es una carta, o sea, que ese es el título. Exactamente. No. Ok. Bueno, le asignaban temas de la época, ¿no? Espectáculos, moda, pero en sus primeros artículos buscaba abordar otras cosas. Por ejemplo, el retraso en que se promulgue la ley de divorcio. Aburrida de todos los estereotipos que le daban en el diario, se va a México a los 20 años para cubrir el régimen de Porfirio Díaz, lo que hoy se conoce como el porfiriato. El porfiriato, recordemos, duró hasta 1910 cuando empieza la Revolución Mexicana. De regreso a los Estados Unidos, empieza a trabajar en el New York World, donde es pionera del periodismo encubierto.
Su primera crónica fue un hito que revolucionó el peronismo. En 1887 se internó durante 10 días en un asilo psiquiátrico, diríamos, de terror, ¿no? Su investigación fue tan aclamada que se especializó en eso, en ser una periodista infiltrada. Meses después ingresó como obrera a una fábrica de caja, luego convenció a un congresista de ser esposa de un farmacéutico y develó a los políticos que aceptaban soborno. En 1888 se propuso dar la vuelta al mundo en menos de 80 días y lo logró en 72 días, 4 horas y no sé cuántos minutos, ¿sí? Bueno, este es el personaje que escribió este libro, y un poco la idea de hoy, sin duda, es brindarle homenaje a este tipo de personas que cayeron en el olvido durante muchos años y fueron rescatadas en este siglo, posiblemente por los movimientos feministas, pero también todo el valor que ha tenido el trabajo de esta mujer y que nos traen una serie de cuestiones que, si bien nos parecen lejanas, son lejanas esas prácticas en ciertos contextos. En otros contextos me parece que siguen existiendo, ¿no? Bien, yo dividí un poco la lectura en varios ítems que vamos a ver qué tiempo tenemos para desarrollarlo, quizás los abreviamos, pero me quiero detener en lo que podríamos decir la preparación de este trabajo. ¿Cómo surgió este trabajo? ¿Y cómo se preparó para pasar por loca, ¿no? Dice en el primer capítulo, ¿no? ¿Creía yo tener el coraje para atravesar tan penosa experiencia como lo exigía esta misión? ¿Podría asumir las características de locura para poder engañar a los doctores y vivir por una semana entre los orates sin que las autoridades se dieran cuenta que solamente era uno entre ellos tomando nota? ¿Podría pasar una semana en el pabellón de los locos de la isla Blackwell, frente a New York? Dije que podía, y lo haría, y lo hice. Debía hacer una crónica fiel y, una vez dentro, descubrir y describir su funcionamiento interno. Siempre tuve el deseo de conocer más profundamente la vida en el asilo, un deseo de ser convencida de que los más indefensos, entre las criaturas de Dios, los locos, están siendo cuidados con amabilidad y correctamente. Las muchas historias que había leído de abusos en estas instituciones las había considerado exageradas o ficciones, pero todavía existía el deseo latente de saberlo de verdad. Me estremecí al pensar que los insanos estaban completamente bajo el poder de quienes los cuidan y que uno podía llorar y rogar por la liberación sin lograr nada si los cuidadores así lo decidían. ¿Cómo me sacarán?, le pregunté a mi editor una vez que esté ahí. No lo sé, contestó, pero te vamos a sacar incluso si tenemos que revelar quién sos y por qué has fingido locura. Tenía poca fe en mi habilidad para engañar a los expertos en locura y creo que mi editor menos. Todos los preparativos preliminares para mi plan me los dejaron a mí. Solo una cosa fue decidida entonces, que debería usar el seudónimo de Nellie Brown, cuyas iniciales coincidían con las mías y las de mi ropa blanca. Entonces no habría dificultad en seguir mis movimientos y asistirme en caso de encontrarme en dificultades o peligros. Podía tomar dos caminos: fingir locura en casa de amigos y ser ingresada, o podía llegar por vía de las cortes policiales. Logré ser internada, donde pasé 10 días y noches y tuve una experiencia que nunca podré olvidar. Asumí el rol de una pobre y desgraciada joven loca y sentí que era mi deber no evitar ninguno de los desagradables resultados que seguirían. Me volví una de las interdictas de la ciudad por ese periodo de tiempo. Sufrí mucho y vi y escuché más del trato que se le da a estos indefensos de nuestra población. Y cuando había visto y escuchado lo suficiente, mi liberación fue prontamente asegurada. Dejé el pabellón de los insanos con gusto y culpa. Gusto porque una vez más podía disfrutar el libre aliento del cielo. Culpa porque no pude llevarme a algunas de las desafortunadas mujeres que vivieron y sufrieron conmigo. Y quienes, estoy segura, estaban tan cuerdas como yo lo era y lo sigo siendo. Pero déjenme decir una cosa. Desde el momento en que entré al pabellón de los locos en la isla, no hice ningún intento
por seguir asumiendo el rol de la locura. Y mientras más cuerdamente hablaba y actuaba, más loca me creían, todos excepto un doctor, cuya amabilidad y gentileza no olvidaré. Bueno, sigue la preparación. Entonces dice que la tarea más difícil es cómo pasar por loca. Nunca había estado cerca de dementes. Impresionante, porque con ser normal era suficiente para pasar por loca, digamos, ¿no? ¿Cómo pretendía burlar a los doctores y convencerlos de que estaba loca? Me dirigí al espejo y examiné mi rostro. Los locos, para empezar, todos tienen la mirada fija, así que abrí mis ojos tanto como me fue posible para mirar fijamente, sin pestañear, mi propio reflejo. Pensé que lo mejor sería ir a una pensión diciendo que quería buscar trabajo y a los pocos días aparentar que estaba loca. Sería mucho más fácil ir a una pensión de mujeres obreras. Una vez que lograra que toda una casa de mujeres me creyeran locas, ellas no descansarían hasta que estuviera lejos y en un lugar seguro. O sea, aquí tenemos un poco el plan, ¿sí? Estoy leyendo un poco acá las páginas que yo anoté para guiarme en este recorte, ¿no? Para entender un poco lo que esta mujer fue haciendo. Bueno, ya estando en ese hotel de obreras, llegó la hora de dormir. La encargada le dice que se fuese a la cama. Y yo le pregunté si no podía sentarme en la escalera. Ella dijo, no, ya que toda la casa va a pensar que estás loca. Bien, no me quería dormir, me rodearon. Durante ese tiempo, imagínate mujeres obreras cansadas que querían dormir, y esta no quería dormir o quería dormir en la escalera, ¿no? Durante ese tiempo varias inquilinas se habían reunido alrededor, se expresaron, pobre lunática, vaya, sí, que está loca. Tengo miedo de alojar con una loca así en casa. Nos matará a todas antes del amanecer. Iba increciendo, ¿no? Una mujer decía que había que buscar a un policía para que me llevara de una vez. Estaban todas terrible y realmente asustadas. Bueno, parece que se va acercando, ¿no? a su propósito, ¿no? Bueno, y acá tenemos lo que podríamos llamar la primera prueba. Sí, decime. ¿Con qué poco en esa época una mujer podía ser considerada loca, no? En esa época hay mucho del fenómeno, ¿no? Y de lo imaginario que yo creo que con un poquito de suerte puede pasar aún hoy, ¿no? Ajá. Yo recuerdo una anécdota, viste eso que ya no se sabe si realmente sucedió, es un mito urbano de un psiquiatra que en un hospital psiquiátrico, creo que era el Borda, hacía una presentación de enfermos tradicional, ¿no? Clásica. Después que se presentaba, los estudiantes, los residentes opinaban cuál era el diagnóstico. Entonces el médico volvía a llamar al paciente y el paciente decía, doctor, ¿qué cuadro quiere que le haga ahora? ¿No? Bueno, primera prueba ante la ley, ¿no? La llevan, la policía la lleva a un juzgado, ¿sí? La mujer le explica por qué llama a la policía. Le explica a los oficiales acerca de mis protestas por mis baúles perdidos, porque ella dice, quiero mis baúles, quiero mi equipaje. Y juntos crearon un plan para hacerme ir con ellos en silencio, diciéndome que irían conmigo a buscar mis bienes perdidos. Me preguntaron si iría con ellos. Dije que tenía miedo de ir sola. La señora de la casa dijo entonces que ella me acompañaría y que los dos policías nos seguirían a una distancia respetable. Caminamos juntas, llegamos a la estación de policía, que la mujer me aseguró que era la oficina del Expreso y que ahí encontraríamos mis objetos perdidos. Sigue avanzando su plan, ¿sí? Y ya en una página más adelante ya hay como una decisión, ¿sí? Entonces, no solamente había convencido al médico de la estación de policía, sino al juez, que evaluó si esta mujer merecía ser internado o no. Y dice, empecé a confiar más en mi habilidad.
ahora ya que un juez, un doctor y una masa de personas me había declarado loca. Segunda prueba, el hospital. La derivo a un hospital para verificar si realmente esto era así, ¿no? Este diálogo es absolutamente desopilante, ¿no? Porque es el diálogo, digamos, semiológico. Dice, he visto su cara antes. Ella tenía miedo que la descubran porque era una periodista que se metía por todas partes, ¿no? Dice, he visto su cara antes. ¿Eso quiere decir que me conoce? Le pregunté con una emoción que no sentía. Creo que sí. ¿De dónde viene? De casa. ¿Y dónde es su casa? No lo sabe. Cuba. Ella hablaba algo de español por estar en México haciendo toda esa investigación. Se sentó junto a mí, me sintió el pulso, examinó mi lengua y dijo, cuéntele a la señorita Scott acerca de usted. No, no lo haré, no hablaré con mujeres. ¿Qué es lo que hace en New York? Nada. ¿Puede trabajar? No, señor, señor en español. Dígame, ¿es usted una mujer callejera? No le entiendo, le respondí, completamente disgustada. Me refiero a que si permite que los hombres la mantengan, ¿no? Un diálogo absolutamente desopilante, digamos, porque eso sí, hoy te doy la derecha, que eso no es un diálogo, no es una entrevista que hoy diría. Me hizo más preguntas. ¿Alguna vez vio rostro en las paredes? ¿Escuchaba voces a mi alrededor? Le respondí como mejor pude. He escuchado voces por la noche, atención a esto. Sí, hay tanto ruido que no puedo dormir. Lo que me imaginé, dice el médico. ¿Qué dicen estas voces? Bueno, no siempre las escucho, pero a veces muy a menudo hablan sobre Nellie Brown y sobre otras cosas. Entonces, con esto se va consolidando que está loca y que necesita una internación. ¿Qué era la isla Blackwell? Era una isla enfrente de Estados Unidos, como estaba la cárcel de Sing Sing también, en una de esas islas frente a la isla de Manhattan, donde estaban las instituciones de encierro, ¿no? Y la isla Blackwell estaba en la institución psiquiátrica, que era muy parecida, vamos a decir, a una cárcel, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a ese punto y que ella nos empiece a contar lo de la isla Blackwell, ¿qué te parece si escuchamos el próximo tema y ya vamos a la otra obra? Me parece muy bien, Luis. Y sin recibir una oportunidad para probar su cordura. Comparemos esto con un criminal a quien se le da todas las oportunidades de demostrar su inocencia. ¿Quién no preferiría ser un asesino y tener la opción de vivir que ser declarado loco sin posibilidad de escape, ¿no? Esto que dice es muy interesante porque nosotros en nuestra realidad tenemos gente detenida, por ejemplo, el año 83, 84, que fue declarado inimputable. El caso Melonio, ¿no? El que escribe Magnetizado. Sí. Bueno, es el caso Melonio. Vos podés cometer un crimen y salir mucho tiempo antes siendo declarado imputable. En cambio, alguien inimputable, hasta que no se disuelvan los postulados de que es peligroso para sí, para terceros y su potencialidad, puede quedar en un limbo legal. De hecho, 23, 83, 84, 40 años. O sea, la gente inimputable muchas veces, algunos, no todos, son los que están más tiempo presos, ¿no? Que aquellos que fueron declarados imputables. Bueno, sigue con su relato sobre la realidad del tratamiento, y lo que dice que la comida era horrible, hace un detalle del tipo de comida que le servían, pero que también las mismas internas eran las que mantenían limpio el lugar, incluso los lugares que correspondían al personal tratante, sobre todo las enfermeras, ¿no? Entonces va... Y sí. Vos hablaste ahí del tratamiento, ¿no? Sí. Digo, porque esto es, digamos, lo que describís se parece a lo que se llamaba el tratamiento moral, que en realidad era un hábito disciplinario que se repetía una y otra vez. Pero cuando ella habla del tratamiento, ¿se refiere a eso o a otra cosa? Hay dos referencias a los tratamientos, mejor dicho, hay varias, pero hay dos tipos de referencias.
La que tiene que ver con el cotidiano, como para todos, que es un tratamiento prácticamente de disciplina, de quedarse sentadas, ¿no? De no hacer nada, de cumplir tareas de limpieza, Vos sabés que la palabra tratamiento en las cárceles implica eso, implica obedecer las normas. Es el tratamiento disciplinario. O sea, habla de un tratamiento disciplinar, y a veces cuando las pacientes se ponían un poco rebeldes o violentas, habla del láudano y de la morfina, ¿sí? Como esos tratamientos, vamos a decir, químicos, pero no aparece un tratamiento por la palabra. De hecho, salvo algunas situaciones de evaluación médica más o menos amable, en general el tratamiento cotidiano era bastante riguroso, era de burla, era de golpes, no golpes muy duros, pero sí de ese tipo de tratamiento, ¿no? De que no jodan, en una palabra, ¿no? Y en general, vos fijate que unido a esto está la cuestión de que las personas que entraban ahí era muy difícil que salgan, bajo ningún motivo. Había como una tautología de que cualquier cosa que dijeran era del orden de la locura o del delirio, por más que fuese algo razonable, porque ya estaban etiquetadas como locas y que aparte nadie las reclamaba por su condición social. Algunas eran inmigrantes que ni siquiera podían hablar el idioma con cierta básica claridad, ¿no? Bueno, me gustaría que los médicos expertos, dice, que me condenan por mis acciones, que han demostrado su habilidad, tomaran a una mujer perfectamente cuerda y sana, la encerraran y la obligaran a sentarse desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, en bancas de espaldas rígidas, sin permitirle hablar o moverse durante esas horas. Acá está un poco la respuesta. Sin lecturas y sin dejarla saber nada del mundo, dándole mala comida y malos tratos, y ver cuánto tiempo se tarda en volverse loca. O sea, el tratamiento mismo es lo que hace a la locura también, ¿no? Bueno, sigue con estas cuestiones, pero ya un poco llegando como la última parte de su trabajo. Dice algo que, fíjate cómo muestra el deseo decidido de seguir haciendo este trabajo, ¿no? Alguien pregunta por ella, un caballero. Dice, fui a la salita final del pasillo, donde estaba un caballero que me había conocido íntimamente por años. No hay más preguntas, señor juez, ¿no? Vi por el súbito blanqueamiento de su cara y su incapacidad para hablar que mi aparición le era completamente inesperada. Y mi aspecto lo había sorprendido terriblemente. En un segundo decidí que si él me traicionaba al llamarme Nelly Bly, haría como si nunca lo hubiera visto. Sin embargo, yo tenía una carta para jugar y la arriesgué. Con la señorita Grady apenas alejada, le susurré apresuradamente al hombre en un tono más expresivo que elegante, no me delates. Supe por su expresión que me había entendido, por lo que le dije a la señorita Grady, no conozco a este hombre. O sea que en medio de todas esas penurias, uno podría decir que podría haber aprovechado esa oportunidad para decir, bueno, ya está, me voy de acá, no lo soporto más. Sin embargo, siguió, ¿no? Siguió sosteniendo toda esta cuestión. ¿Y cómo logró salir, Luis? Calma, radicales, calma. Falta un poquito para eso, ¿no? Algo más de los tratamientos que vos preguntabas. Al principio no podía dormir y tampoco quería hacerlo si podía escuchar algo nuevo, porque quería ver qué pescaba. Las enfermeras de la noche se habían quejado de eso. En cualquier caso, una noche habían llegado e intentado hacerme tomar una dosis de una mezcla para ayudarme a dormir, dijeron. Le dije que no haría nada de eso y esperé que me dejaran tranquila por esa noche. Mis esperanzas fueron en vano, ya que unos momentos después entraron de nuevo acompañadas por un doctor, el mismo que nos había recibido al llegar. Él insistió en que lo bebiera, pero yo estaba decidida a no perder la conciencia, ni siquiera por unas horas. Cuando él vio que no estaba dispuesta a ser obligada, se puso más brusco y dijo que ya había perdido demasiado tiempo conmigo.
que si no tomaba lo que me estaban dando me lo pondría en el brazo con una aguja. Se me ocurrió que si me lo ponía en el brazo no podría deshacerme de él, pero que si lo tomaba aún tenía una esperanza, por lo que dije que lo tomaría. Lo olí y sentí el aroma del láudano, y fue una dosis horrible. Apenas me hubieron dejado solo en la habitación encerrada, intenté ver qué tanto podía meterme los dedos en la garganta, y el remedio tuvo que cumplir con su efecto en otro lugar. Una vez a la semana, las pacientes recibían un baño y esa era la única ocasión que tenían para ver jabón. Una paciente me entregó una vez un pedazo de jabón del tamaño de un dedal, lo que me pareció un gran gesto de su parte por ser amable, pero supuse que ella apreciaría el jabón barato más que yo, por lo que le agradecí, pero lo rechacé. El día de baño la tina se llenaba con agua y las pacientes eran bañadas una detrás de la otra sin cambiar el agua. Esto se hacía hasta que el agua estaba realmente sucia, y solo entonces se vaciaba y la tina se rellenaba sin limpiarla. Las mismas toallas se usaban para todas las mujeres, incluso para aquellas con llagas. Las pacientes sanas luchaban por un cambio de agua, pero se les obligaba a someterse a los dictados de las enfermeras flojas y tiránicas. Los vestidos apenas se cambiaban una vez al mes. Si una paciente recibía una visita, vi a las enfermeras apurarse y cambiarle el vestido justo antes de que el visitante llegara. Esto mantenía las apariencias de una administración cuidadosa y bien manejada. En cuanto a lo que vos preguntás, hay un momento donde va un abogado a rescatarla, ¿sí? Evidentemente el editor supuso que ese tiempo que había pasado en el asilo era más que suficiente para la investigación, ¿sí? Entonces la rescatan y ella lo que hace es una presentación judicial, ¿sí? Hace la presentación judicial, toman nota de la presentación judicial, pero cuando van al lugar donde ella había estado, todo cambió. Incluso muchas pacientes que ya había nombrado y que las había visto en muy mal estado ya no estaban más, ¿no? Dice con respecto a esto: poco después de haberme despedido del asilo de las lunáticas de la isla de Blackwell, fui citada a presentarme frente a un jurado. Respondí al llamado con placer, ya que esperaba ayudar a las hijas más desafortunadas de nuestra sociedad, a las que había dejado prisioneras detrás de mí. Si no podía llevarlas el regalo de los regalos, la libertad, al menos esperaba influir en otros para que la vida se les hiciera más agradable. Me pareció que los jurados eran caballeros y que no necesitaba temblar ante sus 23 augustas presencias. Juré decir la verdad sobre mi historia y entonces lo conté todo, desde el principio en el hogar temporal, que fue donde se hizo pasar por loca, hasta mi liberación. El asistente del fiscal condujo el interrogatorio. Los jueces entonces decidieron pedirme que lo acompañaran en una visita a la isla. Accedí con entusiasmo. Bueno, todo estaba cambiado, todo estaba limpio, todo estaba perfecto, ¿no? Dice, la institución estaba en exhibición, no había mácula que encontrar. Habían sido avisados de toda esta cuestión. Apenas esperaba que el jurado me creyera después de que vieron todo cambiado respecto a cómo lo había descrito en mi estadía aquí. Y sin embargo, lo hicieron. Y su informe a la Corte aconseja que los cambios propuestos por mí se hicieron efectivos, ¿no? Bueno, aquí un poco concluye este texto, pero lo que te podría decir que a partir de este trabajo hubo muchos cambios en la concepción de salud mental, por lo menos en la ciudad de New York. O sea que todo lo que hizo esta mujer en su investigación tuvo un impacto bastante importante, bastante efectivo. Y una de las cuestiones que se habla con respecto a esa época, que las mujeres que eran emprendedoras y todavía no tenían la posibilidad del sufragio, ¿no? En esa época todavía las mujeres no votaban en los Estados Unidos, sí este tipo de actividades y de emprendimientos y de misiones les permitía
producir cambios o transformaciones sociales que no lo podían hacer porque no eran consideradas ciudadanas de pleno derecho. El tema del útero y el tema de la histeria era hegemónico para pensar la enfermedad mental femenina. Entonces lo que dice acá la prologuista, que Ana María Álvarez, es que al unificar una enorme variedad de síntomas y trastornos bajo un solo diagnóstico, significó que los tratamientos de todas estas enfermedades también sean uniformes. Recibían el mismo trato por parte de médicos y enfermeras. Los profesionales brutalizaban a las pacientes, golpeándolas y obligándolas a vivir en condiciones inhumanas, que solo contribuyeron a empeorar lo que ya de por sí eran condiciones psíquicas complicadas. Si bien el psicoanálisis llevó a notables mejoras en el tratamiento de las enfermedades mentales, muchos hospitales psiquiátricos siguieron funcionando durante gran parte del siglo XX. Yo estoy pensando, no sé vos qué podés decir al respecto de esto de unificar diferentes síntomas y trastornos bajo un solo diagnóstico. Lo que hoy nosotros estamos viviendo en el campo de la salud mental y los diagnósticos con la denominación de espectro, ¿no? Que es un concepto del DSM, donde hay una enfermedad de referencia, por eso se llama espectro autista o espectro de la esquizofrenia, y donde toda una serie de enfermedades que se parecen son absorbidas por esa enfermedad. Bueno, vos mencionaste esto de la esquizofrenia, sobre todo en Estados Unidos, el diagnóstico que unificó, incluso, digamos, a partir de la psiquiatría dinámica, ¿no? Fue el diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? O sea, durante muchas décadas, digamos, era uno diría el cuadro, digamos, más diagnosticado. Bueno, ahora apareció, de hecho, hace años que ya no se habla prácticamente de esquizofrenia, y ahora, bueno, el nuevo caballito de batalla es este espectro autista, digamos, en un momento de medicalización de la infancia, ¿no? Así es. Uno podría decir, bueno, en el momento de la medicalización de las mujeres era la esquizofrenia, y en este momento de medicalización de la infancia es el TEA. Un último comentario sobre Nelly Bly antes de pasar a los otros temas de hoy, que en sus últimos años de vida, en sus columnas abogaba por la liberación de las mujeres, el acceso a anticonceptivos y otra forma de control de la natalidad. Estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo pasado. Se opuso a la pena de muerte, entre otras causas sociales. Durante muchos años su trabajo quedó en el olvido, y junto a otras periodistas como Ida Wells, que fue una reportera afroamericana que llevó los linchamientos de personas negras en el sur a las primeras planas de los medios más importantes, Bly utilizó el periodismo como una plataforma para el activismo reformista, obligando a la sociedad a ser testigo de los horrores que se imponían a los grupos más vulnerables. O sea que hoy lo que hemos hecho con la lectura de este libro, que es un poco una cosa disruptiva de lo que habitualmente hacemos con las entrevistas, es un rescate histórico, pero también un homenaje a alguien que trazó una línea de cosas que no están totalmente saldadas, me parece, ¿no? Y qué coraje, ¿no? Totalmente, ¿no? Y qué gracia también, porque una cosa es lo que yo comento en el libro, otra cosa es leerlo con la frescura y la gracia que, digamos, ya lo presentaba. Bueno, vamos al tema de los perros, ¿no? De hecho, el tema que escuchábamos, lo elegí por el título. Un tema de Cerullerán, ¿no? Exactamente, el perro andaluz, ¿sí? Leí una noticia hace unos días y justo tuve la oportunidad de cruzarme en el Encuentro Iberoamericano de Psicología Jurídica, fue de casualidad, con la persona de esa noticia, ¿no? Que es Carlos Agudo, que es uno de los integrantes importantes de este proyecto. Vi que alguien en ese congreso estaba con 2 perros, ¿no? Un golden y otro que no conozco la raza, la anoté, pero era un poco difícil pronunciarlo para mí. ¿De qué se trata este programa? Es un programa muy interesante que depende del Ministerio Público Tutelar de Cava. Es el programa Perro de Terapia para Asistencia Judicial. Perro de Terapia para Asistencia Judicial. Es un programa que funciona desde el 2019,
que ha atendido más o menos 1050 niños, niñas y adolescentes, que son entrevistados en la sala de entrevista especializada. Generalmente estos niños han sido víctimas de diferentes delitos. En un 80% de abuso sexual infantil y en el resto malos tratos y grumen. Más o menos esos son los porcentajes. Los personajes, vamos a nombrarlos, son Titán, Brownie y Donna. Los dos perros y la perra que trabajan y que son entrenados por Carlos Agudo, que es psicólogo social y entrenador de perros para este fin. ¿Para qué este trabajo con perros, ¿no? Los chicos vienen a ser entrevistados y a declarar de temas muy duros, ¿no? Donde ellos han sido abusados, vulnerados sus derechos. Entonces, los perros de alguna manera sirven para crear otro clima. En cuanto los ven, se acercan, se preguntan cómo se llama, lo puedo tocar, lo mismo que haría un pibe con un perro en la calle. Van creando un clima, vamos a decir, más accesible para que esas declaraciones se produzcan, que siempre son muy difíciles. Incluso cuentan en la nota de que a veces le declaran a la oreja del perro, como si fuese el más confiable para escuchar eso terrible que tienen que decir, ¿no? Buscan que se cepille al perro, que jueguen con una pelotita, que le den órdenes, que caminen con ellos, todo para crear una empatía y un clima propicio para que se pueda hacer esta tarea tan crucial y tan difícil. Y luego un personal de nuestra profesión trabaja con ciertas técnicas determinadas para que vuelvan otra vez a recuperar cierta tranquilidad y cierta normalidad más allá del evento, porque después de esto los chicos tienen que declarar, ¿sí? Bien. Luis, veo que a veces a mí me gusta poner un poco en abogado del diablo, ¿no? Sí. Siempre tengo cierto recelo con este tipo de prácticas, quinoterapia con perros, pero no por la práctica misma, sino por la falta de reflexión que hay sobre la práctica, digamos, ¿no? O sea, se plantea una eficacia que muchas veces efectivamente la tiene, pero no se intenta pensar de qué es lo que qué es lo que está en juego ahí. En general digamos, o se da explicaciones a veces casi que parecen tiradas de los pelos, ¿no? Y en general por otra parte los analistas suelen descartar ese tipo de prácticas, ni siquiera, ¿no? O sea, digamos, ni siquiera se detienen a pensar qué cuestiones se pueden jugar ahí. Y a mí me parece que hay algo que nunca se sitúa, ¿no? Siempre se habla de lo afectivo, de la empatía, incluso hasta de lo psicomotriz en el campo, en el terreno pero nunca se detiene a pensar algo básico, ¿no? Que digamos que un animal doméstico, porque obviamente cuando por ejemplo en el caso de los caballos no es con caballos salvajes, ¿no? O sea, digamos, caballo de granja, ¿no? Sí, animales domésticos o domesticados. Exacto, ¿no? En este caso mucho más, porque aparte son entrenados, ¿no? O sea, mucho más domesticados, digamos, ¿no? O sea, que lo que no se detiene es que estos animales son figuras del semejante, ¿no? Entonces, lo que se está ofreciendo ahí es un semejante, ¿no? No humano. No humano, que incluso podría ser humano, digamos, llegado el caso. Obviamente, en este caso no se va a prestar a otro niño a esta función, digamos, pero que el efecto tiene que ver con brindarle a un niño un semejante, sobre todo cuando está frente a un otro, digamos, ¿no? Y lo que uno puede ubicar claramente ahí, ¿no? Es que para hablar, vos decías esto de que hay momentos donde se acercan al oído, ¿no? de estos canes, que para hablar se necesita del semejante. Sí, con respecto a lo que vos decís, yo debo declarar mi ignorancia por si no hay nada escrito sobre esto.
¿sí? Por lo menos no en los circuitos de lo que uno lee. Claro, en los circuitos que uno lee, digamos, en general... y como vos también dijiste, los analistas esto no se ocupan, lo desprecian, uno puede decir que a lo mejor hay escritos sobre esto, pero sí, en otro circuito. Digamos, en principio, uno no abreva. En principio, digamos, cuando se plantea la oferta de este tipo de dispositivos, en general uno lo que encuentra es esto, o la explicación por la eficacia, esto es eficaz, o explicaciones pseudofisiológicas que no no tienen mucha consistencia, y cuando hay algo que está a la vista, ¿no? que es esta cuestión de la relación con el semejante, y realmente creo que hay yo creo que los analistas podrían aportar muchísimo respecto a este punto, ¿no? Pero vos pensás de esto, que no es para teorizar, pero simplemente para describirlo, que es que en general muchas veces hay una descripción antropomórfica de los animales, ¿sí? O sea, seres humanos que parece que se parecen a un animal, ¿no? Incluso en el fútbol, mono, no, pasámela, ¿no? Y también, si vos ves los dibujos, todos los animales que están en los dibujos animados desde larga data son humanizados. Sí, ya no, esto ha habido un cambio. Bueno, yo me quedé quizás en... Sí, ha habido un cambio en el imaginario, digamos, de los dibujos animados, donde en algún momento efectivamente durante muchos años primó la antropomorfización, y en algún momento hubo un cambio muy grande donde realmente ha cambiado absolutamente el imaginario, donde un personaje que iría a este lugar semejante puede ser una caramelera con patas, ¿no? Algo más maquinal, o un triángulo, sí, ¿no? Sí. O sea, efectivamente ahí tenemos ya un cambio civilizatorio, cultural, donde cambió el imaginario. De todas maneras... Pero que no anuló el otro. Exactamente, de todas maneras no anuló el otro, ¿no? Y me parece que este otro imaginario, yo creo que es el que talla en estas situaciones, y que aparte no, digamos, más allá de la eficacia para la situación, en este caso puntualmente la toma de una declaración, también nos podría enseñar, ¿no? Mucho más respecto digamos, del habla de un niño, por ejemplo, y sobre todo en un terreno de un habla testimonial. Bueno, y aquí lo que de alguna manera dan a entrever en ese reportaje, que cuando los niños son muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Porque realmente el tema del abuso sexual infantil muchas veces tiene una precocidad de las edades de los niños que nos cuesta aceptarlo. Ahí la cosa tiene otro giro. Pero te vuelvo a decir, esto que vos planteás dos cosas que son ciertas, ¿no? Una no sé si es cierta, la desconozco, que es si no hay una fundamentación, sea de la teoría que sea, ¿no? Sobre este tema. Si la hay, no creo que sea por las líneas o los autores que habitualmente nosotros leemos. Y que también es cierto que el mundo analítico se abre a muchas cosas, pero a muchas cosas que de alguna manera les resuena. Aquello que no le resuena tanto, lo mira y muy de lejos, ¿no? Bueno, y lo último que quería mencionar es que este sábado me encontré gratamente con un programa que parece que está funcionando hace un tiempo, que es La Uva en Acción. La Uva en Acción, me encontré en una plaza con una serie de stands y veo uva, me meto, pregunto, incluso veo gente de la facultad que conozco. Y es una iniciativa de extensión de la UBA, pero de la universidad, donde van todas las facultades cada 15 días a una plaza diferente de un barrio de la ciudad de Buenos Aires y ofertan sus servicios para lo que la comunidad necesite. Desde análisis de sangre, hasta tratamiento odontológico, hasta asesoramiento jurídico, hasta evaluación psicológica y entonces parecería que de alguna manera se concreta eso que siempre se dice, que es que la universidad vaya a la comunidad, y esto parece ser, por lo menos en este formato, una cuestión que está funcionando y que está teniendo una gran repercusión. Estas dos experiencias, la de los perros y la de la acción comunitaria de la UBA, es un anticipo porque esta gente sería bueno que venga al programa en algún momento y cuente sus experiencias, ¿no? Bien. Que
Los invitaremos. Los invitaremos quizás para el año que viene, porque este año ya tenemos la grilla media acotada. Será una buena oportunidad, ¿no? Para ver un poco, bueno, a ver, ok, la experiencia, bárbaro. ¿Cómo la piensan? Porque quizás podamos aprender algo que trascienda la experiencia esa misma. Sí. Bien, bueno, vamos a la tanda publicitaria de la radio y a la vuelta seguimos con más Pulsión de Radio. Bueno, estamos aquí de vuelta y creo que ya estamos en contacto con... Hola. Hola, Miguel, ¿nos escuchás bien? Sí. 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 Perfecto, ahora sí. Ahora está mucho mejor. Bueno. Estabas comentando de esta experiencia en el Tobar García. Sí, experiencia que está publicada. Bueno, después les puedo dar más datos. Pero ¿nos puedes contar un poquito de esa experiencia? Porque, digamos, ya que haces referencia a ella y nosotros no la conocemos y nuestro público seguramente tampoco. La experiencia era un programa que se llamaba Cuidar Cuidando. Era un programa donde una cantidad de chicos internados que había en el hospital iban, los llevaban hasta el zoológico de la ciudad de Buenos Aires y hacían trabajo de cuidado de los animales. Trabajaban con distintos animales y con distintos cuidadores del zoológico y aprendían a alimentarlos, a limpiarlos, a cuidarlos. Muy interesante fue esa experiencia. No fue exactamente una experiencia de identificación, fue más bien una experiencia de transmisión. También fue muy importante para los cuidadores eso, enseñarle a los chicos el qué hacer con los animales, inclusive con animales grandes. Les aviso, yo he ido en alguna oportunidad, no más de una, fui a ver lo que hacían, en fin, había que cuidar a algunos bichos. Y Miguel, así que es muy interesante eso. Y vos haces ahí una diferencia que no se trataba de digamos, de una cuestión de identificación, sino de transmisión. A ver, ¿cómo pensás esto? La transmisión de una crianza, justamente. En verdad lo que estaba en juego era una crianza. Ajá. Crianza que muchos de esos chicos no habían tenido, o la habían tenido muy deficitaria. Ajá, pero eso no puede plantearse en términos de justamente la construcción de cierto vínculo doméstico. Sí. Con lo cual la identificación... Hay una serie de cosas para pensar ahí. Digo, porque en ese caso justamente estaría en juego también la identificación en términos de la identificación al semejante. Pero hay una identificación a un impar, ahí no a un par. Si vos querés. Claro, pero digamos, habría que ver si en qué sentido vos decís ahí que es un impar. Y el niño queda ubicado, en principio, con una paridad en relación a los cuidadores, pero con una imparidad en relación a los animales. Ajá. Es muy interesante eso, la verdad, anduvo para mi gusto bastante bien esa Miguel, esto que vos decís, experiencia, esto que acabas de decir, que se hizo durante varios años. Miguel, ¿me escuchás? Sí. Esto que acabas de decir es muy interesante porque con referencia a esto de los perros y la justicia, en realidad también hay un intermediario ahí, que es el que tiene los perros, es el entrenador de perros y al que le preguntan, ¿puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no? Ahí hay como una intermediación también. Sí, claro. Lo que pasa es que hay una doble transmisión, porque también el cuidador hace una transmisión a los chicos. Cuidadores que eran personal del zoológico, digamos, no tenían ningún tipo de instrucción de salud mental ni nada que se le parezca, y para ellos fue muy importante ese trabajo también. Estaban muy contentos con los pibes del hospital. Bueno, después les doy más datos para que inviten a alguien del programa, que ya no, obviamente no se hace más por razones obvias, no existe más el zoológico. Pero además de
del trabajo que ellos han hecho, hay libros publicados sobre eso. Hay uno, se llamaba Del invento a la herramienta, que después hubo sucesivas reediciones con agregados sobre, bueno, cosas distintas que fueron pasando a lo largo de los años. Bueno, voy a lo que quería hablar hoy, que en realidad estaba interesado en hablar de la batalla cultural y el autismo. Título raro que se me ocurrió en estos días. Un rápido recorrido histórico. Leo Kanner en 1940 y pico se tomó el trabajo de diferenciar un grupo de niños que no se comportaban ni como idiotas ni como esquizofrénicos prepuberales. Niños a los que denomina autistas. Niños de los que hacía un abordaje de tipo psicodinámico con un acento muy importante en la retracción individual, social, cultural, del lenguaje, etcétera, que presentaban esos pibes. Después, años después, aparece Asperger, y a partir de Asperger los trabajos con este tipo de chicos aumentaron notablemente. Especialmente a partir de la década del 70, que en Estados Unidos hubo una serie de cuestiones que fueron fundamentales para comprender, digamos, la actualidad del autismo y la especie de epidemia que parece haber con el diagnóstico de autismo. En los 70 se produce un giro en el abordaje del autismo, ya que hubo un cambio rotundo en la forma de pensar la psicopatología. En los años 70 los impulsores del DSM-3 trabajaron para remedicalizar a la psiquiatría, proponiendo una postura totalmente ateórica en cuanto a la etiología de las enfermedades mentales. Dejaron de lado la lógica de los tratados psiquiátricos alemanes, franceses, ingleses, adaptando finalmente la lógica de los manuales, los DSM, los sucesivos DSM. Según ese criterio de manual, cada trastorno tenía sus criterios diagnósticos más o menos establecidos para determinar si a un sujeto se lo etiquetaba de un modo o de otro. Eso trajo como consecuencia un detrimento de todos los enfoques psicodinámicos. La hipótesis del inconsciente ya no resultaba muy confiable para los clínicos. Además, las ciencias cognitivas funcionales a los manuales psiquiátricos categoriales comenzaron a afirmarse mucho más. Una de las explicaciones de las propuestas cognitivas, la más conocida, es la llamada teoría de la mente, propuesta en 1985. La teoría de la mente indicaba que había una falla en los sujetos autistas para poder inferir estados mentales, o sea, estaban impedidos de ponerse en el lugar del otro. No había empatía. Este giro conceptual de la retracción inicial, la retracción, digamos, estilo Kanner, a la cognición, tuvo como consecuencia un aumento en la clínica del autismo de los métodos reeducativos. Se trataba de enseñarles lo que no habían podido aprender. Luego, en los 90, las neurociencias tomaron el papel estelar en lo concerniente al autismo, y con ella la importancia de la etiología del trastorno volvió a estar arriba de la mesa. Este protagonismo de las neurociencias tuvo diversas consecuencias. Las investigaciones se incrementaron velozmente. Así también fueron en gran incremento las inversiones, especialmente las de la industria farmacéutica. Las hipótesis etiológicas de las neurociencias giraban en torno a las causas genéticas. Hubo diversas hipótesis. En el caso particular del autismo, hubo un desarrollo investigativo, el proyecto del genoma autista,
que costó $142 millones. Pusieron mucha plata los yanquis para eso. Ningún sujeto autista fue beneficiario directo de esa fortuna. A pesar de las grandes inversiones que se hacían en ese negocio, en ese momento, del supuesto negocio que era la salud mental, los resultados siguieron siendo muy pobres. Ellos, las neurociencias, definen al autismo como un trastorno cuyas bases son biológicas. Nunca se encontraron esas bases. Ellos están seguros de que se encontrarán. A falta de pruebas que confirmen las hipótesis del causal genético del autismo, a falta de ese supuesto gen autista, los científicos recurren a lo que se acude cuando se agotan los demás argumentos. En este caso es lo que ellos llaman la modificación epigenética. Es decir, que para salir del impasse genético se propone al ambiente como modificador de los genes. El psicoanálisis, que no es funcional ni al cientificismo ni al mercado farmacológico, se propone explicar el fenómeno del autismo por fuera de lo biológico. Marie-Claude Thomas, una analista francesa, piensa el autismo como un síntoma de la época, como en los tiempos freudianos en que las histéricas cuestionaban el saber establecido, como aquella época lo hacían las histéricas, según Thomas, hoy ese cuestionamiento lo hacen los autistas. La histeria le impuso al cuerpo psiquiátrico un cuerpo sexual, erotizado. En la actualidad, según Thomas, el autismo viene a cuestionar un saber establecido sobre el lenguaje, más concretamente a las teorías de la comunicación que proponen al lenguaje como una simple herramienta de comunicación. La sintomatología autista demuestra aquello que ya fue planteado por Lacan en 1967, ¿no? El lenguaje no está hecho para la comunicación, sino más precisamente el lenguaje crea al sujeto. La estructura, según la planteamos los psicoanalistas, comienza, como en todo sujeto, como viniendo del otro, o para todo sujeto como viniendo del otro. En el caso de los chicos, el otro parental para los niños que serán neuróticos. El otro maternal para los niños que serán psicóticos, niños objetos del fantasma de la madre. Los chicos autistas fueron ubicados como objetos del autoerotismo de la madre, entonces están así planteadas 4 estructuras: neurosis, perversión, psicosis y autismo. El autismo entonces como una forma más o menos específica de estar en el mundo. Son Rossini y Robert Lefort quienes proponen al autismo como una 4ª estructura clínica, es decir, como una posición subjetiva particular distinta de las neurosis, de la psicosis o de las perversiones. Originalmente la llamaron A-estructura, A-estructura. Justamente el objeto A no está extraído y por lo tanto no hay agujero que permita construir el nudo que constituye a cada quien. Tampoco se trata, este es el otro punto muy importante que nosotros veíamos en la clínica y que no podíamos entender, en esta estructura tampoco se trata de la forclusión del nombre del padre, como en la psicosis, sino que las fallas están situadas en relación a las operaciones de Axtosun y de Bellahun freudianas. Hay afirmación primordial, no hay pérdida de goce. Lo que decíamos hace un mes, no hay agujero. Algunos autores plantean una suerte de afirmación parcial. Esta cuestión de la afirmación parcial, o sea, una afirmación primordial parcial, para decirlo en términos de Freud, es lo que se puede verificar en el chico ya que yo les presenté en las últimas oportunidades, Manuel. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Cómo no? Estaba escuchándote en esto del lugar que ocupa el autismo, ¿no?
como síntoma de la época. Y pensaba cómo pensar, ¿no? Estas cuestiones, no ya de los niños y niñas autistas, sino esas personas ya adultas que muchas veces que se han desarrollado como personas, como profesionales, que están insertadas en el mundo y que de pronto se reconocen como autistas, como dando respuesta a un interrogante sobre lo que padecieron durante mucho tiempo, ¿no? Incluso pensaba en esta serie que ha sido tan exitosa, creo que se llama The Good Doctor, ¿no? El buen doctor, que lo pone como un médico absolutamente brillante, pero con algunos rasgos autistas. ¿Cómo pensar esto que produce el autismo hoy? Yo te diría como cuestión cultural, como hasta de consumo, ¿no? De personas autistas Eh, exitosas. si me dejas seguir un poquito, podemos llegar hasta ahí. Dale, sí. Dale, a ver. Esta cuestión de la no afirmación primordial, ¿no? Los problemas con la Eustosum y con la VIH. Hablar en estos términos es hablar de la etiología del autismo. Los Lefort habían publicado 2 textos al respecto. Uno, el más conocido, el más famoso, El nacimiento del otro, texto muy trabajado en Buenos Aires hace 30 años. Y después publicaron en el 2003 La distinción del autismo. En aquel primero, El nacimiento del otro, justamente la idea fundamental es que no hay otro, que en el autismo no funciona el otro. En el texto, en el libro de La distinción del autismo, ya no, el acento no está puesto en el otro, sino en la pulsión. Está acentuada la pulsión de autodestrucción. El mundo del autista es un mundo para destruir. Por ejemplo, el chico que le presenté, este chico que se golpeaba permanentemente la cabeza cuando no quería algo, va exactamente en esa dirección. Entonces, el punto etiológico que los Lefort plantean es que no hay otro ni objeto pulsional, otro con mayúscula ni objeto pulsional. Si no hay otro, si el otro no está agujereado, nada puede faltar. Entonces, si nada puede faltar, el objeto no es separable del cuerpo. Al no haber otro, no funciona la alienación. No hay un significante inscripto en el otro. La voz del otro no lo aliena al significante, al chico. Acuérdense, en el caso de este pibe Manuel, lo que la familia sitúa como desencadenante inicial, el grito del abuelo. Ese grito, que como en general son los gritos, no son un llamado. En ese sentido, digo, no son un llamado, quiere decir que las palabras entonces no vienen del otro, no constituyen al otro, son intrusivas. El episodio que yo tuve con él, que desencadenó que fue finalmente su última gran crisis, a partir de que él me da la espalda y yo le digo que él no me deja ver, justamente eso que yo le digo es completamente intrusivo para él. Entonces, hipótesis o nueva hipótesis a partir de la hipótesis inicial de la ausencia del otro es la falta del objeto voz como separable. De este pibe, Manuel, nadie se ocupaba. Se ocupaba la abuela, en cierta forma, de alimentarlo, ¿no? Por lo visto no mucho más que eso. Los padres no registran que este pibe hablaba mal, había dejado de hablar, estaba encerrado. Una cuñada, lo más que pudo decir es que parecía un chico sordo.
siempre hay que hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Con estos pibes, la sordera. Entonces, esta cuestión de una forclusión que es más radical que la del nombre del padre, lleva a los Lefort a plantear no ya una A-estructura, como habían planteado originalmente, sino directamente una estructura autista. Posición que evidentemente los aproxima a lo que luego sería el espectro autista. Es, como lo planteaban ellos, una estructura transestructural. Hay un otro real, sin objeto, porque la voz no es separable. Eso tiene un correlato, lo que ellos llaman, y en general el mundo lacaniano llama, el doble real. No hay una identificación imaginaria, los semejantes son dobles, no funciona, no hay estadio del espejo. Estos chicos no tienen imaginario, no tienen cuerpo. Con este pibe Manuel había pasado una cosa absolutamente, ya la conté, asombrosa para mí, y es que puesto adelante de él un espejo, nosotros éramos deudores del Seminario 1 y de la tópica de lo imaginario de Lacan, y el trabajo con el niño lobo y qué sé yo, y trabajamos con un espejo, y a este pibe un día le puse un espejo adelante, lo nombré en un espejo pequeño, y entonces el pibe agarró el espejo con una mano y con la otra mano buscó la imagen atrás del espejo, ¿no? Había alguien ahí, no había un reflejo, no era reflexivo lo que veía. Por supuesto, como no había nadie, tiró el espejo y lo rompió en 1000 pedazos. Empecé a ver hace un par de semanas a un muchacho diagnosticado como Asperger y que tiene efectivamente todas las características de estos sujetos. Habla, bastante bien habla, pero el mundo está absolutamente circunscripto a una metonimia simbólica, ¿no? Entonces él, por ejemplo, aprende cosas, estudia algo que estudian mucho los pibes ahora, que es armar dibujos animados. Miguel. Pero, por ejemplo, de los afectos, nada, no comprenden nada, están absolutamente ajenos a eso. Miguel, no, señor. Una pregunta y también un redondeo porque estamos cerca, lamentablemente, del tiempo. Pero una pregunta personal de cinéfilo, ¿no? Mr. Gardiner, ¿era un autista? Y era un autista adulto, sí, ese estilo. Pero déjame decir esto último, esa ausencia de la pérdida de goce, por eso la pregunta, está bien la pregunta por los autistas que hablan, digamos, por los autistas genios. Lo que produce son trastornos en la enunciación, no en el enunciado, en la enunciación. Tiene muchas dificultades para entender los chistes, por ejemplo, el humor, porque no hay enunciación. Las palabras nombran a las cosas. No hay doble sentido posible. La posición es que no solo el objeto voz no es separable, tampoco hay pérdida de los demás objetos pulsionales, particularmente la mirada. Este chico que
se mira en el espejo y se busca atrás del espejo, no es que se busca a él, busca a quien está ahí. O sea que él no reconoce su imagen en el espejo. No solo no la reconoce, sino que además piensa que es de otro. Bueno, más o menos lo que tenía pensado. Bueno, sí, realmente fue un panorama para aquellos que no somos tan asiduos trabajando con estas presentaciones. Ha sido un panorama apretado, pero bastante claro de la línea de tiempo, de cómo se han... Hay una cuestión más, permíteme, es una pequeña cuestión más. Dale. Entonces, hice un recorrido que empieza con posiciones psicodinámicas, de ahí pasamos a la cognición, de la cognición a los genomas, de los genomas a la neurociencia, volvemos al psicoanálisis y finalmente a las terapias educativas. Queda más o menos claro que hay aún en disputa una batalla cultural en relación al autismo. Uh-huh. Sí. Batalla que toma como bastiones a la causa y a los procedimientos curativos en detrimento del sujeto. Uh-huh. No hay sujeto. No hay respuesta posible de lo real en ese planteo neurocientífico, ¿no? No hay un trabajo sobre el padecimiento. O sea que en el autismo hay promesa de sujeto también. Bueno, les propongo que... A este chico que yo le digo, cabeza dura, este pibe a partir de ese día no se golpea nunca más la cabeza. Sí. Bueno, les propongo, Miguel y Luis, que con esta promesa de sujeto continuemos con la conversación en un próximo programa, porque tenemos en la pista por salir nuestro transporte a París. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bajo el puente Mirabeau pasa el Sena y nuestros amores. Preciso es que me lo recuerde. La alegría venía siempre tras la pena. El puente Mirabeau atraviesa el Sena entre los distritos 15 y 16 de París. Fue construido entre 1893 y 1896. Está clasificado monumento histórico. La estructura es en forma de arco, representa barcos. Hay 4 estatuas alegóricas de bronce. Y desde aquí se tiene una magnífica vista de la Torre Eiffel y de la Estatua de la Libertad. Sí, hay una Estatua de la Libertad aquí, réplica de la de Nueva York, que fue realizada en el mismo momento que la original y ofrecida por el Comité de Americanos de París por el centenario de la Revolución Francesa en 1889. Primero se instaló frente a la Torre Eiffel y luego, a partir de 1937, está de espaldas a la Torre Eiffel, más bien indicando el oeste hacia Nueva York. Hay que decir que la de Nueva York también fue concebida por el escultor francés Auguste Bartholdi y que fue entonces un regalo de Francia a los Estados Unidos por el centenario de la independencia americana. Pero el puente Mirabeau, como escuchamos, es también un poema, quizás el más hermoso y conocido de Guillaume Apollinaire. Fue inspirado en 1912 por la rotura de sus amores con Marie Laurencin. Con ella el poeta venía aquí a atravesar de una orilla a otra el río, caminando por el puente. Hay una placa acá conmemorativa que recuerda los primeros versos del poema. Marie Laurencin, pintora, grabadora, ilustradora, nació en 1883 en París. La madre, 22 años, soltera, trabajadora doméstica, luego costurera. El padre, 23 años mayor que la madre, casado, funcionario, más tarde diputado, no reconoce oficialmente a la nena,
pero se ocupaba financieramente del hogar. Marie se educó en escuelas de religiosas, fue al Liceo Lamartine, aprendió pintura sobre porcelana en la escuela de Sèvres, dibujó en una escuela de París y hacia los 20 años ingresa en la Academia Hubert para aprender a pintar con modelos. En casa de uno de sus compañeros de clase, el pintor Georges Braque, encuentra al seductor Henri-Pierre Rocher, coleccionista, comerciante de arte. Este compra los cuadros a la joven, la introduce en los círculos literarios y artísticos de vanguardia y deviene su amante. En 1907, Marie logra realizar una exposición en una galería parisina y ahí la descubre Picasso, quien le hace conocer a su banda del taller Le Bateau Lavoir en Montmartre. Ah, la belle époque, la bohème, como cantaba Charles Aznavour. Picasso se la presenta a su amigo Guillaume Apollinaire, declarándole: «Te encontré tu novia». Comienza así, en 1907, una pasión que durará más de 5 años. Marie participa en el Salón de Independientes. Su estilo tiene algo de fauvismo, de cubismo, sin adoptarlo completamente. El exuberante carácter de Guillaume, a veces brutal y posesivo, contrasta con la delicadeza de Marie. Además, Los alcoholes del poeta no solo era el título de uno de sus más hermosos libros de poemas. Marie termina rompiendo definitivamente con su amante en 1912. Entretanto, encuentra a la encantadora y picante Nicole, estilista prometedora, esposa del decorador André Gould. ¡Ay, ay, ay! Al pícaro Cupido no se le escapa una. Se inicia entre las dos mujeres una íntima amistad. En 1903, Marie conoce a un joven alemán, medio pintor, bohemio, afectuoso, el barón Otto von Bargen. Con él se va a casar al año siguiente. Durante el viaje de luna de miel, ¡boom!, estalla la guerra. Marie, habiendo adquirido la nacionalidad de su marido, se le retira a la francesa. El señor barón, pacifista, no tiene ninguna intención de tomar las armas, así que a Alemania tampoco pueden regresar. En fin, la pareja se exilia en España. Las pinturas del llamado período español van a reflejar la melancolía del exilio, pero también aparece la influencia de Goya, que Marie estudia en el Museo del Prado. Majas en balcones, barandillas, abanicos, mantillas, guitarras, palmeras. Nicole viaja a Madrid para consolar a su amiga. Los maridos respectivos, el francés en el frente, llenos de admiración ante los apasionados versos que intercambian sus mujeres. Nicole escribe a Marie: pájaros, tus ojos son 2 pájaros azules, tus senos son 2 pájaros blancos, tu labio es un pájaro de fuego, tu cuello un pájaro palpitante. ¡Ah, los pájaros! Jean Lacan, refiriéndose que el vuelo de las golondrinas se suele leer la cercanía de la tormenta, se pregunta: ¿pero los pájaros leen? Al sujeto del inconsciente también se le supone leer. Sin embargo, otra cosa bien distinta de esa lectura sería una escritura lógica que trazara un litoral entre lo que se puede decir y lo radicalmente inefable. Marielle Massé, escritora e investigadora literaria francesa, afirma que los pájaros
son frases en el paisaje y aboga por una ecología de la palabra. No se trataría de comprender lo que dicen o se dicen otros vivientes, animales, bosques, ríos, ni siquiera esperar dialogar con ellos, como podríamos, exclama, sino preguntarnos lo que podemos con nuestras lenguas para anudar mejor la conversación y ejercer nuestras propias responsabilidades en la palabra. El psicoanalista Élie Laurent, por su parte, habla de ecología lacaniana. El ejercicio de la palabra produce sus propios restos. A cada ser hablante, entonces, concierne la responsabilidad de inventar lazos para que deseo y satisfacción, así como producción, consumo y desecho de objetos, no devengan un estrago. Uy, nos hemos ido por las ramas, como los pájaros. O quizás no. Arte, discursos, imágenes. Marie Laurencin, a menudo en sus cuadros, representaba personajes acompañados de pájaros, gacelas, caballos, perros. Luego del armisticio, Marie y su marido pasan varios meses en Alemania antes de separarse amigablemente en 1921. De regreso en París, la pintora prefiere un universo más íntimo, más secreto, exclusivamente femenino. La época se presta. Un arte de amar con cierto safismo discreto, matizado de un romanticismo ligero, orienta también su inspiración delante del caballete. Divorciada, habiendo recuperado la nacionalidad francesa, Laurencin se asienta como una pintora reconocida e independiente financieramente. Son los años locos, les années folles entre las dos guerras mundiales. París es el centro de un frenesí de artes, de costumbres. La gente quería olvidar los horrores de la guerra. El jazz resuena en todas partes. Personalidades, artistas, escritores, jóvenes bohemios se reúnen en las terrazas de los cafés. Laurencin realiza una exposición personal en una prestigiosa galería en 1921. Madura y liberada, saborea la soledad de su taller salón, donde pinta imágenes apaciguadas y de una seducción intemporal. A los antiguos encuentros de amigos pintores en Montmartre, Marie prefiere ahora a los escritores y poetas. A los grandes debates de ideas, el surrealismo naciente, por ejemplo, Marie prefiere el arte epistolar y los placeres de la conversación. Y el mundo de las letras la celebra. André Gide, Jacques de la Crételle, René Crevel, Poulain, André Salmon, Cocteau, Breton. Realiza ilustraciones para la casa editora Gallimard, decorados y trajes para ballet y teatro, todo un éxito. Participa en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925 con 2 lienzos. Después de la crisis financiera de 1929, la pintora da clases a muchachas algunos días al mes en una academia en París. Su exposición personal en 1936 le procura nuevos encargos de pinturas. Durante la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, Marie testimonia su fidelidad a sus amigos escritores, pero también frecuenta a sus amigos alemanes. Esto le vale que después de la guerra fuese acusada de colaboración nazi. Por un pelo no le dejan un pelo en la cabeza. Faltó poco para que le rasparan la cabeza como se hacía con las mujeres que habían tenido tratos con nazis. Luego de una semana en un campo de prisioneros, es liberada sin ningún cargo en su contra. Aquí en el Museo de la Orangerie, situado junto al Jardín de Tuileries y a la Plaza de la Concorde, esperamos a mirar 6 pinturas de Marie Laurencin que se exponen habitualmente en una de las salas junto con cuadros de Matisse. Pero nos informan que la colección de la pintora ha sido prestada al Centro Pompidou Metz en el este de Francia, donde
desde el 4 de febrero de 2023 y hasta el 27 de enero de 2025, se presenta una exposición titulada La Repetición, que hace referencia a un cuadro de ese nombre que Marie Laurencin pintó en 1936. Hay que decir que el significante repetición anuda aquí varias significaciones. El cuadro es una reformulación de Las señoritas de Aviñón de Picasso. Por otra parte, en francés, repetición quiere decir ensayo. Y en el cuadro se ve una figura con una guitarra, otra con un libro de canto, otra danzando. Y también los rostros de las modelos del cuadro son todos idénticos, se repiten. Dentro del marco de esta misma exposición se presenta también desde el 18 de noviembre de 2023 hasta el 15 de abril de 2024 una exposición evento llamada Lacan, la exposición, cuando el artista precede al psicoanalista. Y es el primer evento de este tipo que en Francia que se consagra a esta figura intelectual que es Lacan, que frecuentó a Dalí, a André Masson, a Picasso, a Dora Maar. El famoso cuadro El origen del mundo, que Gustave Courbet realizara en 1866, fue prestado especialmente por el Museo d'Orsay de París para esta exposición. Esta pintura sorprendente muestra, como saben, un torso desnudo de mujer y sobre todo, en primer plano, un sexo femenino en todo su esplendor. El último propietario privado de esta obra fue Jacques Lacan. Las líneas en los lienzos laurencianos resuenan con cierta estética de la línea ondulada de la que hablaba Lacan en su seminario sobre Jim Joyce. Por cierto, Marie Laurencin tuvo entre sus alumnas a Lucia, la hija del escritor irlandés. Laurencin decía de sí misma que tenía una inclinación hacia todo lo que es femenino. Hoy no falta quien reproche a la pintora sus acuarelas pasteles, su dulzura, su armonía mesurada, sus gráciles figuras femeninas, acusándola de realizar un arte decorativo soso sensiblero, una pasiva sumisión a cánones masculinos de ideal de mujer. Otros, queriendo salvarla, como si le hiciera falta a la Laurencin, le atribuyen la astucia de un estilo que le hubiera permitido contornear el imperio artístico masculino de la época. Y si lo femenino no fuera ni complemento ni oposición a lo masculino, sino, como afirmaba Lacan, un suplemento que aloja la singularidad de cada cual independientemente del sexo biológico. Marie Laurencin, comprometida con su arte, era no toda cubista, no toda fauvista, no toda moderna, ni ninfista, ni sáfica, quizás más bien una mujer pintora inclasificable, un trazo de estilo. Esos enigmáticos y ensoñadores ojos negros de sus figuras, su manera deliciosa, acariciadora, es inmediatamente reconocible. Cuando Joe Dassin canta El verano indio en la playa, da ba da, da ba da ba da ba ba ba, parecía una acuarela de Marie Laurencin. Surge la imagen de un encanto singular. Ese enigma de lo femenino entre centro y ausencia, como subrayaba Lacan citando a Jeremy Shaw. Marie Laurencin no fue una militante política del feminismo, pero de hecho milita, a través de su estilo tan personal que supo imponerse en un mundo dominado por los hombres, y por la libertad de una vida de mujer independiente que logra hacerse un lugar a pesar de sus orígenes modestos. Su impronta creadora resuena aún en Europa, América y en Japón,
En Tokio existe todo un museo dedicado a su obra. La artista, amiga y musa de poetas, muere en 1956 de una crisis cardíaca a los 72 años. En el cementerio Père-Lachaise de París, la tumba de Guillaume Apollinaire se encuentra a unos pasos de la de Marie-Laurencin. Según la propia voluntad de la pintora, fue enterrada vestida de blanco, una rosa entre sus manos y contra su pecho las cartas de Wilhelm, como ella llamaba Apollinaire. Bajo el puente Mirabeau pasa el Sena. Viene la noche, suena la hora, los días se van, yo me quedo. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Bien, un placer. Gracias, MP, la verdad que hermosísimo tu crónica. Bueno, hoy empezamos, Luis, con una mujer periodista, ¿no? Y terminamos con una mujer pintora, ¿no? Así es. Y ambas produciendo un efecto muy importante tomando el término de Miguel, en la batalla cultural, ¿no? Así es. Y antes de irnos, no me quiero poner cursi ni facilongo, pero una plegaria por la paz. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes que viene. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.